Aquí hablando con Francisco Rodríguez, economista, también asesor de campaña de Henry Falcón, una entrevista bastante interesante. Muchas gracias por haber venido hoy. Sé que has estado en distintos sitios respondiendo. Tuve por lo menos el lujo de haber podido estudiar lo que es el artículo de New York Times y hacerte y abordarte con una serie de preguntas. Me quedan algunas que me parecen importantes. Quedamos con el Frente Amplio Democrático. Esto es un frente que tiene ya tiempo funcionando. Hoy se reunieron donde representan distintos factores del poder del país. Reúne la iglesia, a los educadores, a todo lo que son las universidades, fe de cámaras, con industria, todo lo que hacen vida diaria en Venezuela. Y como repito, es un factor de poder. Hoy se reúnen, no sé cuál es la posición de ellos frente a las elecciones, pero cuál es la posición de ustedes con ellos. No, bueno, o sea, tú acabas de nombrar que hay representados una serie de grupos muy importantes que son parte digamos, de la vida de este país, o sea, los empresarios, la iglesia, distintas agrupaciones políticas, movimientos comunitarios, todos ellos son parte, o sea, y vuelvo y enfatizo, o sea, todos somos la solución, ellos son parte de la solución y nosotros los vamos, incluso dentro de las diferencias, o sea, parte del esfuerzo que nosotros vamos a hacer a lo largo de de las próximas semanas, porque en realidad tenemos 2 meses y medio para rematar estas elecciones, es hablar con todos esos sectores, exponerles nuestra visión, compartir visiones, aquellos que, digamos, planteen una visión abstencionista, convencerlos con los datos, con las cifras en la mano, porque nosotros pensamos que esa no es la postura correcta, y además, al final, básicamente, desde una posición de respeto. O sea, nosotros somos capaces porque somos demócratas, nosotros respetamos las diferencias. Si nosotros tenemos diferencias en este momento, no sobre el objetivo, o sea, porque todos tenemos el objetivo claro. O sea, el objetivo es sacar a Nicolás Maduro del poder. O sea, este es un gobierno desastroso. Venezuela no aguanta 6 años más de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos una estrategia que pensamos que es la estrategia correcta y que es la estrategia que representa a la mayoría de los venezolanos. Con los grupos que tengan otra posición, nosotros vamos a conversar con ellos, vamos a dirimir, a definir esas diferencias y siempre nos vamos a mantener respetuosos con ellos, porque si cabemos todos, entonces el principio de eso tiene que ser el respeto por todos. Mira, se ha hablado por parte de la oposición quejas y quejas hasta con documentos de la falta de transparencia del CNE. De hecho, Andrés Velázquez ha hablado y aquí en el programa son que tiene partidas que han sido forjadas electorales. También Olivares allá en Vargas, aunque hubo migración de votantes de Caracas a Vargas y él pierde por 3.000 votos, pero lo peor es que ni siquiera fueron y se presentaron físicamente. Sabemos que el registro electoral es como un caso cerrado. Smartmatic dice hoy que no va a participar más ni siquiera en nada en Venezuela, pues no puede garantizar nada. Es difícil la situación para cualquier candidato bajo estas circunstancias, Henry lo reconoce y dice que va a luchar y se ve por parte del CNE al alargar estas elecciones a mayo y quizás la alargue después para ver si hay otro candidato de oposición que pueda salir y que lo dejen inscribirse si es que hay unas primarias o se elige a alguien. Pero ¿cómo van a luchar ustedes contra esta gran muralla? Bueno, hay varios elementos, o sea, uno de ellos se ha pedido y se logró en el acuerdo que se firmó la observación de Naciones Unidas y efectivamente se está hablando con Naciones Unidas para que Naciones Unidas sea un observador, pero yo creo que hay algo más allá, más fundamental, o sea, como yo te dije, nosotros estamos jugando en un terreno inclinado, estamos jugando en una colina, pero lo que decidimos es que nosotros no vamos a abandonar este juego por forfait. O sea, nosotros vamos a jugar y nosotros vamos a pelear hasta el final porque está en juego la democracia, está el juego del futuro de este país. Y mira, hay tantos casos. O sea, nosotros estamos hablando de los boicots electorales que no funcionan, pero te doy los otros casos, los casos que sí funcionan. Hay muchísimas dictaduras que salen por votos. O sea, Pinochet salió por votos, los sandinistas de Nicaragua salieron por votos. Milosevic, el dictador serbio, fíjate que es un caso muy interesante. En 1993 la oposición decidió boicotear las elecciones en Serbia. Y bueno, ¿qué pasó? Milosevic se quedó en el poder. En el 2000 la oposición decidió ir a elecciones. ¿Qué pasó? Revelaron un fraude. Revelaron un fraude. Efectivamente se desmontó el fraude de Milosevic. O sea, Milosevic trató de robarse esas elecciones, las perdió, trató de robárselas y eso fue lo que causó la indignación y la movilización de todos los serbios que llevó a la caída de ese gobierno. Entonces, luchando las elecciones es la mejor forma, aún si tú piensas, si tú estás convencido de que ellos se van a robar las elecciones, bueno, pero precisamente por eso, no se las entregues, o sea, no se lo pongas fácil, ve, sal a votar, sal a pelear por tu voto y hay algo muy importante que dice Henry Falcón en ese artículo y para mí la frase tal vez más importante, la señal para todos los venezolanos, él dice, él escribe,
si este gobierno trata de robarse las elecciones, que lo va a conseguir a él, al lado del bravo pueblo venezolano, en las calles, luchando porque se reconozca la victoria. Eso lo dice el artículo. ¿Qué pasa si gana Henry? Vamos a suponer que es mayo, porque yo creo que le van a pasar para julio, creo que van a haber más cambios todavía. Y como dices tú, vamos a ver más apoyos a esta elección, si no es que sale un nuevo candidato por parte de este frente o porque no se van a quedar con las manos cruzadas. ¿Qué pasa si recibe la presidencia en mayo? ¿Va a esperar este enero? ¿Qué va a pasar en todos esos meses? ¿El país aguanta? No, el país no aguanta, el país no aguanta. Aquí hay que plantear una solución. O sea, si hay un adelanto de las elecciones presidenciales, si esto tiene alguna lógica, es para adelantar una solución a los problemas de los venezolanos. Y de hecho, fíjate que incluso en República Dominicana, la posición de la oposición, de la Mesa de Unidad Democrática y también la posición de Henry Falcón ha sido, sí, es necesario un adelanto, pero el adelanto es para salir de Maduro. Entonces, efectivamente, ahí en el momento que aquí se den las elecciones, aquí se van a tener, o sea,